Es hora del último Grand Slam del año, es hora del US Open. Vamos a analizar el cuadro masculino. Vamos allá. ¿Qué tal, amantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es sobre el análisis del cuadro masculino del US Open, este último Grand Slam de la temporada, donde tenemos a dos máximos candidatos, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Ya hicimos vídeos anteriores repasando los caminos de ambos, os lo dejo también por aquí arriba por si queréis echarle también un vistazo. Y bueno, pues vamos allá, vamos a ver estos 128 jugadores. Ya sabéis que en consecuencia de la meteorología hemos tenido que esperar un día más para que llegara para que se decidiera, ¿no?, la fase previa. Entonces, pues este vídeo también va a salir un día más tarde de lo previsto por esa consecuencia, ¿no? Pues vamos allá. Los 128 tenistas y vamos a ver qué nos depara este cuadro principal. En el camino de Alcaraz, como ya os he dicho, ya analizamos un poco cuál iba a ser su camino, pero bueno, aquí lo analizaremos nuevamente, como tenemos pues ese debut ante Dominic Koepfer. Bueno, como ya dijimos, pues bueno, un tenista que ha sido dentro del circuito Challenger, pero que pues bueno, poco a poco ha ascendido en el ranking hasta llegar a competir un Grand Slam sin tener que disputar la fase previa, ¿no? Un rival a priori pues muy asequible, ¿no?, para Alcaraz, pero no tiene tampoco unos golpes ganadores o golpes que puedan provocar constantemente, ¿no?, winners. Entonces, pues creo que Alcaraz, el ritmo que imponga el murciano va a ser la verdad que vital, ¿no?, para llevarse ese duelo, y creo que el alemán no para nada le puede hacer frente, ¿no? Lo mismo en segunda ronda, yo y Haris Oviedo Pela, ya dos tenistas bastante experimentados. Creo que ese partido pues puede ser un partido durito, ¿no?, entre los dos, pero creo que ni Harris ni Pela ahora mismo a Alcaraz le pueden hacer sombra, y menos en un partido a 5 sets, ¿no? De cara ya a tercera ronda, pues bueno, sería Daniel Evans, ¿no?, el oponente de Alcaraz por ranking, pero bueno, tenemos también por ahí a Botis van de Zandvoort, que en los últimos Grand Slam sí ha sido cabeza de serie. Aquí, pues bueno, ha descendido también un poco en el ranking y no ha podido entrar, ¿no? Entonces, pues el propio Botic puede ser también ese oponente de tercera ronda de Alcaraz, pero creo que no, llegue quien llegue, ¿no? También tenemos ahí a Galán o a Thompson, llegue quien llegue, creo que no pueden hacer sombra ahora mismo al español. Evans, pues bueno, con ese revés también a una mano, debería estar muy inspirado, ¿no? Y no le veo en 4 horas pues pudiendo jugar a ese nivel ante Alcaraz, ¿no? Porque si tienes que ganar a Alcaraz ahora mismo, de las 4 horas no vas a bajar, porque en 3 sets no creo que le vayas a ganar. Y luego, pues, Botis van de Zandvoort, pues quizás sí tiene un mejor saque, ¿no?, que Evans, que podría alargar un poquito los sets, llegar a esos momentos más comprometidos, pero creo que ahora mismo Alcaraz en esas 3 primeras rondas pues no debería de tener ningún tipo de problema para poder llegar a los cuartos de final. Luego llegarían, tenemos a Cameron Norrie, que sería ese oponente, ¿no?, por ranking. Tenemos también por ahí a Talon Griesport, ojo también a Thanasi Kokinakis, que bueno, que en este tipo de superficies también hay que tenerlo siempre muy en cuenta, también por la calidad que tiene, y la verdad que es un tenis a mí que me agrada mucho, ¿no?, su tenis, también hay veces, ¿no?, que la actitud no suele ser la mejor, pero también cuando está motivado pues es un lujo, ¿no?, poderle ver, y esperemos que en este US Open esté así, ¿no? Pues eso, rivales como, bueno, Arthur Fields, que se va a enfrentar a Griesport, que bueno, veremos, ¿no? Un Griesport también bastante irregular en las últimas fechas, un Fields que viene, para mí es uno de esos tenistas que dentro de unos pocos años le veremos en las rondas finales de los Grand Slams. Entonces, un partido muy atractivo, ¿no?, que quizá Fields pueda dar ese pasito adelante, ¿no?, ganando a un cabeza de serie y abrir cuadro, ¿no? Cameron Norrie contra Shevchenko. Creo que sobre pista dura Norrie debería de imponerse a un Shevchenko, que bueno, que también viene, ¿no? Viene
jugando bien últimamente este año, sobre todo, dando ese paso adelante del circuito Challenger, ya metiéndose en torneos ATP. Entonces, bueno, pero creo que Norrie debería de ser ese tenista que tiene que llegar, ¿no?, a esos octavos de final y enfrentarse a Carlos Alcaraz, ¿no? Además, pues bueno, sería ya una vez más, ya se conocen bien, este año ya se han enfrentado. Entonces, pues bueno, creo que ese Norrie Alcaraz en un principio se debería de dar, ¿no? Aunque ya os he dicho nombres como por ejemplo Kokinakis y la verdad que sin olvidarnos del propio Arthur Fields, que si gana a Griesport creo que puede dar un pasito adelante, ¿no? Aunque bueno, también Matteo Arnaldi, pero Matteo Arnaldi todavía ha demostrado mucho sobre arcilla en esta temporada, pero sobre pista dura todavía le falta un poquito, ¿no? Entonces, pero bueno, veremos. Ya de cara a cuartos de final, pues ahí ya viene el primer coco, ¿no? Para el español sería Yannick Sinner, es el KCS número 6, entonces quedarían encajados en cuartos de final Sinner contra Alcaraz, ¿no? Uno de esos partidos que se viene hablando desde hace mucho tiempo, desde el año pasado prácticamente, de que puede ser esa rivalidad, ¿no? Alcaraz, Rune, Sinner, esa rivalidad que se puede ver en los próximos años. Y pues bueno, un Sinner Alcaraz en cuartos de final pues sería tremendo. Sinner que también viene a ganar el torneo en Canadá, entonces bueno, después de un año donde le ha faltado un poquito en algunos torneos, aunque el año yo creo que está siendo bueno, pero la verdad que quizás esperaba un poquito más, ¿no? Como pues ese pasito que ha dado Alcaraz, ese pasito que quizás ya Urrune en estos momentos no está en su mejor momento, y luego lo analizaremos, pero creo que a Sinner le faltaba ese pasito más, ¿no? Quizá en Canadá lo ha dado y aquí al US Open pues debería llegar con una moral bastante alta, ¿no? Un Sinner que empieza con Huffman, luego tenemos también por ahí a Nicolás Moreno de Alborán que ha superado la fase previa y se enfrentará a Sonego, el propio Echeverry, tenemos a Stan Wawrinka por ahí, que bueno, siempre es un lujo poderle ver, aquí ya ha salido campeón. Y luego, pues, de cara a octavos de final, pues Sinner podría enfrentarse a Zverev, pero también tenemos allá a Dimitrov, al propio Murray, que se enfrenta ante Moutet. La verdad que partido bastante atractivo, ¿no? Porque Moutet también, pues cuando está inspirado es un tenis muy bello de ver. Pero bueno, si se le va la olla, pues la verdad que se le va todo, ¿no? Entonces, veremos. Murray que llegará con ganas. Podemos tener un Murray Dimitrov en segunda ronda. Zverev creo que también poquito a poco ya va dando ese paso adelante después de la lesión del pasado año. También en uno de estos torneos previos ya ha ganado a Medvedev, que era uno de esos cocos, ¿no?, que tenía en las últimas fechas. Entonces, bueno, un Zverev que creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y ese partido de octavos de final en sí debería de ser ese Sinner-Zverev, ¿no? Y luego creo que quien gane de ahí pues contra Alcaraz. Entonces, pues el camino de Sinner creo que debería de llegar a esos octavos de final y enfrentarse pues ya en un duelo muy directo ante Sasha Zverev, ¿no? Sasha, como os digo, pues podría tener en tercera ronda a Dimitrov o Murray, pero creo que en estos momentos, tanto a uno como al otro, Sasha debería de imponerse, ¿no? De cara a semifinales, pues tenemos a Carlos Alcaraz, que se enfrentaría al número 3 del mundo, Daniil Medvedev, un Medvedev que empieza ante Attila Balazs, también pues creo que un cuadro bastante bueno, el que tendría en tercera ronda se mediría a Borna Choric, que también llega bastante irregular en las últimas fechas. Está también ahí Kei Nishikori, que bueno, que ha regresado al circuito, en el circuito Challenger ha conquistado título, bueno, pero ya aquí a nivel Grand Slam a 5 sets veremos cómo es el nipón, creo que es bastante incógnita, veremos ante Felipe Meligeni, a ver qué es capaz, el brasileño que viene de ganar 3 partidos desde la fase previa, entonces pues creo que el camino de Medvedev es bastante bueno ante Attila Balazs. Creo que ni Balazs no va a llegar ni, qué decir, 6 juegos, 7 juegos. Creo que por ahí va a estar. Y sin menospreciar ni mucho menos al húngaro, pero creo que Medvedev, en un partido así ante el húngaro, creo que pocos juegos no va a ceder.
Y luego eso, lo que os comentaba, con Chorich tengo algunas dudas, el propio Baez que viene a ganar Winston-Salem, quizá le podría echar, ¿no? Porque el argentino llegará con confianza y luego el propio Nishikori, ¿no? Entonces, muy abierto ese partido de tercera ronda ante Daniil Medvedev. Luego ya de cara a octavos de final, pues un de Miñaur que sí ha dado ese pasito adelante. Lo tenemos empieza ante Timofey Skatov, luego tenemos ahí también a Nico Jerry, que no tiene un debut nada sencillo ante Luca Banashe. Os decía lo de Fields, que podríamos tenerlo en los próximos años en las rondas finales, ¿no? De los grandes torneos, pues Luca Banashe también es otro de esos tenistas franceses que podría estar, ¿no? Entonces, bueno, también por aquí de Miñaur, por el estado de forma que está, debería ser ese tenista que se enfrente en octavos de final a Medvedev, pero también tiene por ahí a jugadores trampa, como puede ser el propio Yibin Bu, que quizá no está ahora mismo en su mejor momento, ha estado mejor durante este año. El propio Alex Michelsen, que se va a enfrentar a Albert Ramos Viñolas en primera ronda, y un Michelsen que ya ha demostrado tener un nivel muy alto de competición. Y bueno, el propio Jerry, ¿no? El propio Jerry, que no tiene un debut nada fácil, pero creo que sí, en el momento de confianza que ahora mismo está de Miñaur, debería ser, como os digo, ese oponente en octavos del ruso. De cara a cuartos de final, pues podríamos tener, por ranking, sería un duelo entre rusos, ya que tenemos ahí a Andrei Rublev, pero un Rublev que tampoco llega con la moral por las nubes en esta gira norteamericana, y va a tener un rival difícil como es Emil Rusbori, siempre competitivo en este tipo de pistas, también con sus golpes agresivos, también es un rival a tener muy en cuenta. Y como os digo, con la confianza, como Rublev no está con esa confianza, pues ojo que puede ser un partido competido y quizá la sorpresa no sé, pero creo que a 4 sets, 5 sets, creo que sí se podría dar, ¿no? Este partido. De cara a segunda ronda, pues podríamos tener un Rublev Monfils, un partidazo, que el francés siempre ofrece espectáculo. Monfils debería ganar antes a Taro Daniel, que ha venido desde la fase previa. Y luego de cara a la tercera ronda, pues mira, tenemos un Hugo Humbert contra Matteo Berrettini, que es uno de sus partidos señalados, ¿no? De primera ronda. También está por ahí el Peque Schwarzman. Entonces, de cara a la tercera ronda, el rival de Rublev pues puede estar muy abierto, ¿no? Entre esos tenistas que os he nombrado, ¿no? El propio Schwarzman, que ya sabe hacer aquí en Nueva York un buen papel. El propio Berrettini, que también ha hecho aquí muy buenos papeles, y el propio Humbert, ¿no? Entonces está la verdad que muy abierto ese rival de tercera ronda del propio Rublev, ¿no? Si pierde Rublev, pues imaginaros cómo se puede abrir el cuadro, ¿no? Con el propio Rusbori, Humbert, Berrettini, Schwarzman, pues estaría muy abierto, ¿no? Esta parte del cuadro si pierde el Andrei en esa primera ronda. El ruso en octavos de final, pues se podría medir entre otro ruso como es Karen Khachanov, que empieza con Michael Mo. Tenemos ahí a John Isner, que después de este torneo anunció que ya se iba a colgar la raqueta. Entonces, pues bueno, partido especial ante Facundo Díaz Acosta, que veremos qué tal el argentino ante John, en uno de esos partidos que sean recordados, porque puede ser el último. Entonces, para Díaz Acosta también pues una motivación extra, ¿no? Creo que se debería tomar siempre una presión, una motivación extra. Tenemos a Hubert Hurkacz, que llega con buenas sensaciones a este US Open, entonces pues un Khachanov-Hurkacz sería ese encuentro de tercera ronda para ver quién llega luego ante Andrei Rublev, ¿no? Pues el rival de cuartos de final para el que sería el rival de cuartos de Medvedev en cuartos de final, pues muy abierto, ¿no? Como os he dicho, si pierde Rublev, pues esos tres tenistas como Humbert, Berrettini y Schwarzman, luego también si pierde Rublev con Rusbori, el propio Rusbori, también tenemos por ahí a Monfils, y luego pues el propio Hurkacz, Khachanov, no sé, Draper podríamos tenerlo en cuenta, pero llega también después de haber pasado lesión, entonces pues es bastante, no sé, no me fío mucho ahora mismo del británico, de su condición física, ¿no? Entonces, como os digo, ese oponente de cuartos de final, ese hipotético partido de cuartos de final para Medvedev, la verdad que se espera muy abierto, ¿no? Porque no tengo toda la confianza en Rublev y luego esos tenistas que os he añadido,
creo que cualquiera, ¿no? Quizá ahora mismo sería Hubert Hurkacz el que mejor llega, ¿no?, de todos los que os he nombrado. Y creo que si debería de dar un nombre, en estos momentos sería Hubert Hurkacz, ¿no?, si no llega a Rublev. Vamos para la parte baja del cuadro. Vamos a empezar por debajo del todo, con Novak Djokovic, que ya sabéis que os he dicho que tenéis el camino de Novak Djokovic analizado también en un vídeo aparte. Os lo dejo también nuevamente por aquí arriba. Empieza con Alexander Müller, rival asequible. También Müller, como Dominic Koepfer, pues uno de esos rivales que viene del circuito Challenger y ha podido llegar aquí a entrar al cuadro final del US Open sin superar la fase previa. Un rival también que debería ser asequible. Luego, de cara a la tercera ronda, pues Bernat Zapata o Ethan Quinn. El estadounidense con una invitación. Veremos también, creo que para el español es un partido complicado porque Quinn ya ha jugado a nivel alto en este tipo de superficies y ese partido ante Djokovic en segunda ronda, o ese posible partido ante Djokovic en segunda ronda, creo que le dará una motivación enorme, jugar en casa y todo, y creo que para Bernat Zapata puede ser un partido pero que muy complicado. Creo que el camino de Djokovic, como os comenté en el análisis que os hice, creo que es bastante diáfano. En tercera ronda podría llegar Laslo Djere, que es el Kazajstán M32. También partido ante Brandon Nakashima, que en primera ronda creo que el estadounidense se podía imponer tranquilamente a Djere, y creo que Nakashima podría ser ese oponente de tercera ronda, ¿no?, del propio Djokovic. Luego también tenemos a dos tenistas que vienen de la fase previa, como Sho Shimabukuro y Hugo Gastón. El japonés, que sí ha pegado un paso adelante, sobre todo en el circuito Challenger, aquí ya en la fase previa, pues llegando a jugar una fase final, ¿no?, de un Grand Slam. Y un Hugo Gastón que, bueno, pues que siempre con esa irregularidad, pero bueno, aquí en el US Open pudiendo superar esa fase previa, ¿no? Entonces, nos quedaríamos con Nakashima, ¿no?, como oponente de tercera ronda, pero creo que puede estar muy abierta. Está ese rival de Novak Djokovic, tanto con Djere como esos dos tenistas desde la fase previa que pueden venir, ¿no? Pero el primer nombre que más confianza me da es el de Brandon Nakashima. De cara a octavos de final, pues ese duelo, ese Felix Auger-Aliassime con Novak Djokovic sería un partidazo absoluto, pero Felix Auger-Aliassime también con esas dudas que llega. Entonces, no sabemos hasta dónde podría llegar, ¿no?, el canadiense. Estando en un buen estado de forma, yo creo que no habría ninguna duda, también por el cuadro que tiene, de que sería su oponente de octavos de final de Djokovic, pero con cómo llega, pues hay muchas dudas, ¿no? Y además un Mackenzie McDonald, que ya hizo cuartos de final en Canadá, que juega en casa, etcétera, ya rival de primera ronda, creo que ya sería complicado para el propio Felix Auger-Aliassime. Y ya de cara a octavos de final, pues tendríamos allá a Fran Cerúndolo, que tiene también un buen camino para poder llegar bastante lejos o poder ser ese oponente de Novak Djokovic en octavos de final. Pero creo que si Felix Auger-Aliassime está entonado, debe de ser él el que llega a ese duelo ante Novak Djokovic, y si está bien, pues un Djokovic Felix Auger-Aliassime en octavos de final pues sería brutal. Con el canadiense estando bien, creo que sería uno de esos partidazos que nadie nos queríamos perder, ¿no? De cara a cuartos de final, pues Djokovic, tendremos un Djokovic-Tsitsipas por ranking, un Tsitsipas que viene de ganar los Cabos, luego en los Masters 1000 sin poder dar su mejor imagen, y va a empezar ante Milo Raonic, ¿no? Un Raonic que ha regresado al circuito hace prácticamente un par de meses, y que es uno de esos partidos también muy llamativos, ¿no?, de primera ronda. Veremos Tsitsipas qué es capaz de hacer en este camino. Debería de ser, obviamente, ese oponente de cuartos de final de Djokovic. Luego tendría como oponente a Stricker o Popyrin. Luego el propio Eubanks, que fue el estadounidense quien le eliminó en Wimbledon. Entonces, pues bueno, también en los Masters 1000 a Eubanks le ha tocado muy cerca y no se enfrentaron, ¿no? Entonces, Tsitsipas
pues eso, con esas ganas de revancha podría tener a Evans como rival en tercera ronda, ¿no? También tenemos por ahí a Taylor Fritz, al estadounidense, que se enfrenta a Steve Johnson. Tenemos a Musetti también por ahí. Un nombre que os quiero decir también es Jakub Mensik, el joven checo que viene jugando una barbaridad también en el circuito Challenger, aquí en el US Open, habiendo superado la fase previa. Creo que es uno de esos tenistas que tenemos que subrayar y bueno, veremos hasta dónde llega. Primero se enfrenta ante el francés Barrer y luego podría ser ese rival de Musetti, ¿no? Un Musetti-Mensik en segunda ronda, pues también un partido muy atractivo. Como os decía, Fritz creo que tiene camino para llegar bastante lejos. Un Fritz-Musetti en tercera ronda, creo que Fritz debería ser el favorito. Y luego en octavos de final pues se daría ese Tsitsipas con Fritz, ¿no? Creo que Tsitsipas puede tener alguna trampita más que el propio Fritz, empezando desde ese partido de primera ronda ante Raonic, y por cómo está, ¿no? Por la irregularidad que atraviesa, que también de partido a partido, pues Tsitsipas cambia muchísimo, ¿no? Y Fritz creo que últimamente ya, desde que ingresó en el top 10, lleva ya una estabilidad y creo que Fritz sí debería llevar a ese partido de octavos de final. Y luego, pues, quien gane contra Novak Djokovic, obviamente Djokovic muy favorito y veremos si se da, si tenemos también ese Tsitsipas contra Taylor Fritz en octavos de final, ¿no? Como os comento, creo que Tsitsipas con más trampas en el cuadro que el propio estadounidense. Subimos un poquito más en el cuadro y aquí tenemos pues dos tenistas que se deberían de enfrentar por ranking en un partido de cuartos de final, pero creo que es la parte del cuadro que puede estar más abierta, ¿no? Porque el propio Holger Rune y el propio Casper Ruud llegan con confianza mínima a este US Open, o Casper Ruud, que es el actual finalista, y ojito a dónde puede caer, ¿no? Creo que tiene un cuadro ante Emilio Nava, creo que se debería imponer en primera ronda. Y luego, ojito con Zizen Zhang o Gigi Wolf, los tenistas también bastante agresivos. Que ojito que el noruego no se puede ir a casa en ese partido de segunda ronda, llegue quien llegue. Tanto Gigi Wolf o Zizen Zhang, creo que uno o el otro, creo que Gigi Wolf es favorito en ese partido ante el jugador chino. Llegue quien llegue, creo que puede ser un oponente que podría mandar tranquilamente, o sea, imaginaros, a casa al tenista noruego. Luego también llegaría en tercera ronda Sebastián Corda, el estadounidense que lleva atravesando también, que no acaba de volver, ¿no? Con total garantías. Tiene un debut complicado ante Marton Fucsovics. Entonces, pues veremos si es capaz de pasar Corda. Y como os digo, el cuadro muy abierto, ¿no? El propio Fucsovics puede abrir cuadro, el propio Corda. Si pierde Casper Ruud en segunda ronda ante Gigi Wolf o Zizen Zhang, el tenista que pueda ganarle. Entonces, pues en ese duelo de octavos de final, creo que Casper Ruud, si pierde, pues esos nombres que os he dicho, pues podrían llegar a octavos de final tranquilamente, ¿no? Creo que si está bien Corda, debería ser el tenista que llegue. Y luego, pues ese partido de octavos de final, pues Tiafoe creo que debería llegar, ¿no? Tiene empezar ante su compatriota Lernertin, luego ante Borges o Ofner. En tercera ronda sería Manarino su oponente. Creo que Tiafoe tiene cuadro para llegar a octavos de final y también a cuartos de final. Creo que sería le veo favorito para ser el que llegue a esos cuartos de final. Creo que un Tiafoe, si es Ruud el que llega a octavos de final, daría ya por favorito a Tiafoe. Y luego si Ruud pierde por el camino, creo que Tiafoe debería ser ya, pues eso, debería ocupar esa plaza de cuartos de final por esta parte del cuadro, ¿no? Y luego el otro tenista es Holger Rune, que empieza ante Roberto Carballés. Creo que Holger debería ganar a Carballés en primera ronda. Y luego en segunda, pues puede llegar alguna trampa, ¿no? El propio Jiri Lehecka o Aslan Karasev son rivales trampa, ¿no? Para un segundo partido. Entonces veremos a Rune cómo se encuentra después de
de esas dudas, ¿no? que ha tenido estos últimos meses. Diríamos también desde en Wimbledon ya con algunas dudas, en esa gira sobre césped, luego también en la Copa Homeland también perdiendo partidos y luego la gira norteamericana pues no está siendo buena. Veremos a Nueva York cómo llega y también pues con esas incógnitas, ¿no? Luego tenemos a Alexander Bublik, Dominic Thiem, también uno de esos partidos destacados de primera ronda. Bublik que viene a hacer un muy buen torneo en Wimbledon y veremos aquí en Nueva York cómo se comporta ante un Thiem también que viene a hacer una gira europea de tierra también bastante digna. Entonces, pues con esa confianza de haber ganado partidos, veremos muy atractivo ese primer partido entre Bublik y Thiem. También, sin olvidarnos de Ben Shelton, que también muy peligroso, no es cabeza de serie en este torneo. Y en el Open de Australia, pues ya llegó muy lejos, ¿no? Entonces, a Ben Shelton también es otro de esos tenistas que tenemos que subrayar que no son cabezas de serie. Y tenemos por aquí también a Alejandro Davidovich, ¿no? Que empieza ante Marcos Girón y creo que tiene cuadro para llegar bastante lejos. El propio Davidovich en tercera ronda podría medirse a Tommy Paul, creo que los dos tienen cuadro para medirse en tercera ronda y creo que Davidovich ahora mismo es capaz de ganar a Tommy Paul y luego ya de cara a octavos de final, pues imaginaros, ¿no? Si Davidovich no se enfrentaría o si no llega a Rune, bueno, que Davidovich ya este año ya ha podido ganar a Rune, por ejemplo en Madrid le ganó. Creo que puede ser el torneo del malagueño, ¿no? De Alejandro Davidovich, creo que le veo cuadro para poder llegar lejos y si no llega a Rune a ese partido de octavos de final, pues creo que es capaz de ganar a Bublik, a Shelton, al propio Karasev o Giri Lejeka, según quién puede eliminar al danés. Entonces, ojito al cuadro, al camino de Davidovich, que creo que puede llegar lejos. Y por qué no, si llega Rune en octavos de final, ¿por qué no ganarle? ¿No? Entonces, creo que puede ser ese US Open de Davidovich. Ya hizo un muy buen Roland Garros hace unos años y por qué no aquí en el US Open ser, pues bueno, junto al Alcaraz, ese español que puede llegar lejos, ¿no? Así que amantes, hasta aquí el análisis de este cuadro. Ya, bueno, nos hemos mojado bastante del camino de cada uno. Creo que entre los cabezas de serie también nos hemos mojado en cuanto a quién puede perder bastante rápido. Y bueno, pues diciendo quiénes pueden ser los favoritos, pues lo que está siendo, por ejemplo, en Cincinnati, ¿no? Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, creo que están en otro planeta. Y luego, pues los demás, a verlas venir, ¿no? En estos momentos, pues lo que os he dicho, ¿no? Ruth y Rune no me dan nada de confianza. Tsitsipas, no sabemos. Medvedev creo que sí es ese tenista para llegar lejos. Creo que Tiafoe tiene muy buen camino. Y luego, pues, tenemos pues, lo que os he explicado, ¿no? Bastante abierto para algunos el cuadro y creo que, por ejemplo, el propio Davidovich creo que puede llegar bastante lejos, ¿no? en este US Open. Así que amantes, hasta aquí este análisis del cuadro del US Open masculino y nos vemos durante esta semana pues analizando, ¿no? Todo lo que nos conlleva este último Grand Slam de la temporada. Amantes, sean felices.